Hola, mi nombre es Katy Noriega, soy asociada senior del estudio Filippi, Prieto Carrizosa, Ferrero de U y Uría, y el día de hoy he recibido la invitación de Enfoque Derecho para conversar un poco sobre desconexión digital. El derecho a la desconexión digital es la facultad, potestad o prerrogativa que tienen los trabajadores para poder desconectarse de medios informáticos, de telecomunicación o análogos, utilizados para efectos de ejecutar la prestación de sus servicios, de modo tal que puedan estar exentos de tener la necesidad de prestar servicios o de realizar coordinaciones en periodos de descanso, en contextos de licencias, vacaciones o en general en cualquier otro momento en el que la relación de trabajo se encontrará suspendida o en un periodo de suspensión. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que este es un derecho novedoso en su legislación precisa, pero no es un derecho de origen. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de una serie de disposiciones que nos hablan de un derecho aparentemente nuevo, como es el de la desconexión digital, pero que no es otra cosa que la traducción de el derecho general que tenemos todos a o una jornada de trabajo máxima según la Constitución para el personal sujeto a fiscalización, o el derecho al descanso en general que tienen todos los trabajadores, incluidos los no sujetos a fiscalización. Estos derechos preexisten porque fluyen de la propia Constitución Política del Perú, y lo que hacen estas normas es desarrollar una facultad, como lo dije antes, o potestad de los trabajadores y, consecuentemente, obligación de los empleadores de poner límite a la posibilidad de que el personal esté prestando servicios de manera indiscriminada bajo la premisa de que ahora todos somos contactables gracias al uso de las nuevas tecnologías. Entonces, ¿este derecho trae ventajas? Sí. ¿Por qué? Porque precisa situaciones que la modernidad nos han llevado a enfrentar, como es lo que acabo de mencionar, que todos podamos ser contactables, que todos en principio podamos, o al menos quienes están realizando trabajo remoto, que tengan la posibilidad de ejecutar sus servicios en cualquier momento y en cualquier lugar mientras tengan determinadas herramientas de conexión. Entonces, es un derecho que actualiza el marco precedente y lo vuelve más preciso, dando pautas tanto a quienes gozan de este derecho, que serían los trabajadores que en este contexto realizan trabajo remoto, como a las empresas que quieren conocer con claridad cuáles son los límites dentro de los que se pueden mover para organizar el trabajo de manera eficiente. Entonces, ahí ponemos como que el primer freno o la primera barrera o la claridad en todo caso para que tanto trabajadores como empleadores reconozcan que si bien la nueva tecnología nos ha dado posibilidades de hacer el servicio más eficiente, de estar cerca, aunque estamos lejos, de conectarnos con cualquier parte del mundo, de desarrollar nuestro trabajo de esta manera, lo cierto es que eso no hace menos cierto que todos, aun cuando trabajadores, bueno, no es una faceta, en realidad es un ámbito personal, familiar, al que atender y que no podría verse debidamente satisfecho si no le ponemos freno a esta gran capacidad de tenernos siempre conectados. Esas probablemente sean las ventajas a grandes rasgos. Las desventajas, a mi parecer, tienen que ver con algunos puntos que podrían ser perfectibles en la normativa para dotar de mayor claridad o precisión a las empresas respecto de cómo actuar en determinados contextos. Incluso una empresa que quiera ser cumplidora y observadora de la ley puede tener ciertas dudas respecto de cómo proceder, por ejemplo, con el personal no sujeto a fiscalización, ¿ok? Tenemos ahora un parámetro que nos establece que el personal no sujeto a fiscalización debe tener garantizado un rango de al menos 12 horas continuas de desconexión digital, lo que parece ser bastante razonable, tener bastante sentido, por ser necesario, por las mismas necesidades de las que hablaba antes. Cualquier trabajador tiene un ámbito que excede el laboral. La pregunta es, ¿qué pasa si no lo controlo?
¿quién es el que define este rango de desconexión? ¿Lo hace el trabajador, que puede tener un amplio grado de independencia para la organización de su trabajo? ¿Lo hace el empleador, estableciendo un rango de tiempo dentro del que este empleador con independencia puede organizar su actividad? ¿O quién? ¿O cómo? Y sobre todo, ¿qué hago para resolver aquellos casos en los que por necesidades extremas, por falta de control, por, si se quiere, un proceso de perfeccionamiento de cómo se lleva a cabo la actividad y que nos va a exigir ser más eficientes, supero este rango? ¿Qué ocurriría en ese caso? La respuesta, sin duda, está en la norma en materia de multas administrativas, pero a este personal le corresponde pago de horas extra, le corresponde compensación, le corresponde una bonificación, no le corresponde nada más que una ratificación de la necesidad de organizar el trabajo dentro de márgenes razonables de modo que se garantice este periodo de desconexión. Hay algunos aspectos en los que falta ajustar porque conceptualmente podríamos encontrar resistencia a hablar, solo para continuar con este ejemplo, de horas extra en el personal no sujeto a fiscalización. Entonces, esa probablemente sería más que una desventaja de la norma, que seguramente algunos verán como que me establece márgenes que me dan menos flexibilidad, que no voy a poder organizar el trabajo, que cómo voy a indicarle a todos mis trabajadores no fiscalizados o con un alto poder de dirección que no se excedan de este rango cuando están involucrados directamente con el negocio en marcha. Bueno, esa puede ser una desventaja para algunas empresas, pero pienso yo que el reconocimiento de ese derecho para todos los trabajadores en general es una ventaja. La desventaja podría ir por el lado de la falta de precisión que nos puede hacer incurrir en errores a la hora de intentar cumplir la norma. ¿De acuerdo? Sí, es una buena pregunta. Sin duda, aun cuando muchos de nosotros luego de revisar el contenido de este derecho podamos concluir que debería ser un derecho transversal y permanente, dado que hemos encontrado formas muy eficientes de trabajar haciendo uso de las nuevas tecnologías, tenemos que también hacer una lectura de la norma y una interpretación literal como primer medio para resolver esta pregunta. Y la norma establece que, tanto la ley como el reglamento, que la creación de este derecho se origina vinculado al trabajo remoto. Y como sabemos, el trabajo remoto es a su vez una figura creada en el contexto de pandemia por las necesidades originadas en el contexto de pandemia. Entonces, si aquello que lo genera es temporal y se crea un derecho que también está pensado para resolver las dificultades de esta figura temporal, debemos asumir que tal como está regulado el día de hoy, es una obligación transitoria. Sin embargo, es altamente probable, creo yo, que una vez que concluya este contexto y se verifique que el trabajo remoto o el teletrabajo, si finalmente pasamos esa figura, o en general, el trabajo haciendo uso de las nuevas tecnologías, se mantiene como una salida eficiente, este derecho no puede sino volverse uno de carácter permanente. Entonces, a tu pregunta, sí, el decreto de urgencia, el 026-2020, establece una vigencia concreta y temporal hasta el 31 de diciembre para que esta figura se desarrolle. El reglamento no cambia esto y no podría ser sin duda, es altamente recomendable y probable que el derecho se reconozca como uno de carácter permanente porque el sistema de trabajo vía nuevas tecnologías va a subsistir. Como en el caso de cualquier otro derecho, el trabajador podría notificar a su empresa si es el caso de que su jefe directo esté incumpliendo esto y no se siente cómodo haciendo el reclamo ante él directamente, podría acudir al área de recursos humanos, podría hacerlo por escrito, podría hacerlo de forma verbal, podría hacerlo haciendo uso de las nuevas tecnologías con las que trabaja, con la finalidad de que la empresa dicte las directrices necesarias para corregir esta situación.
Estoy segura que una empresa que cumple la ley o que tiene vocación de hacerlo, puede reconocer que va a haber un periodo de transición en el que hay que cambiar de chip. Hay que formar a nuestros líderes de equipo para que puedan entender que el trabajo eficiente en un tiempo determinado es el que se tiene que felicitar y no el camiseta que se queda más horas. Y que también toca organizar el trabajo para que se pueda hacer oportunamente, ya sea dentro de un rango determinado o dentro de un horario determinado si eres personal sujeto a fiscalización. Pero podrían haber errores. Y reconociendo esto, estoy segura que también tienen que fijarse canales por los cuales los trabajadores pueden elevar su reclamo internamente. Si esto no llega a pasar, si no se da, si no se corrige, si se mantiene, si la conducta subsiste, los trabajadores pueden acudir perfectamente a la SUNAFIL porque se han establecido infracciones precisas a reconocer en caso las empresas no cumplan con reconocer el derecho a su personal. Bueno, se han dictado una serie de infracciones en torno al incumplimiento de esta obligación de respetar el derecho a la desconexión digital. De hecho, es algo a lo que atiende el reglamento y que faltaba precisar con la ley. Se ha modificado el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo y para no repetir, digamos, lo que seguramente cualquiera de nuestros oyentes puede revisar, considero que podríamos enfocarnos en dos. El primero es por no reconocer el derecho a la desconexión digital, y esta es una infracción que puede ser transversal a los trabajadores fiscalizados como no fiscalizados. Hay una segunda que creemos que tiene que ver con trabajo remoto y que se refiere a no organizar el trabajo de modo tal que el personal que realiza trabajo remoto no lo haga. Y yo, por ejemplo, hago regresar a todo el mundo al trabajo presencial a efectos de no someterme a los alcances de esta norma. Eso sin duda podría ser perfectamente sancionable por parte de la autoridad de trabajo cuando son actividades que no corresponden o no exigen hacer este retorno al trabajo presencial en este contexto de riesgo. Eh, y por último, y quizá eso no tiene que ver con, con modificaciones que hubiese realizado este reglamento, sino que preexistía, es el hecho de no pagar el sobretiempo a los trabajadores cuando corresponde o no haberlo compensado, es también una situación que puede ser perfectamente fiscalizable por la SUNAFIL. Si bien no es lo que persigue esta norma, ojo, la norma de desconexión digital no procura generar un sistema de pago y compensación, sino todo lo contrario, trata de conseguir que no lleguemos a esa necesidad. Pero si finalmente esto llega a ocurrir y además no existe una retribución o una compensación para el caso del personal sujeto a fiscalización bajo la denominación de sobretiempo y para el caso del personal no sujeto a fiscalización, pues se podrán encontrar otros mecanismos para compensar sin hablar del sobretiempo, que es algo a lo que ellos no tienen derecho, eh, como una bonificación especial por trabajo extraordinario, etc. Si esto no llega a pasar, bueno, tienen expedita la posibilidad de acudir a ese supuesto en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo que precede a la regulación de este derecho y seguramente conseguir amparo por parte de la SUNAFIL. Todo esto sin perjuicio de que un trabajador que se vea vulnerado en el pago de sus retribuciones en general puede acudir también a la sede judicial sin inconveniente. Bueno, lo único que tengo que agregar es que el derecho a la desconexión digital es una de las grandes novedades de este contexto. Pienso que seguramente habrá mucho sobre lo que indagar, muchos escenarios en los que tendríamos que profundizar, pero sin ninguna duda, la recomendación que nosotros tenemos que hacer a las empresas y a los trabajadores es garantizar que la calificación del personal fiscalizado y no fiscalizado sea profunda y cuidadosamente revisada, porque todo lo que hemos hablado ahora y las posiciones o las propuestas o las obligaciones que realiza el legislador en estos dispositivos nuevos parten de la premisa de que existe una adecuada calificación de los trabajadores. Si un trabajador está debidamente calificado como personal sujeto a fiscalización o no sujeto a fiscalización, y como segundo nivel, como personal que puede realizar su trabajo de manera remota o necesariamente lo tiene que hacer de manera presencial, estas obligaciones van a encontrar un lugar en el que reposar y en el que van a funcionar. Pero si en cambio mantenemos un esquema en el que no se ha hecho una adecuada revisión de cuál es el personal fiscalizado y no fiscalizado, y además estamos obligando a trabajadores que podrían realizar su trabajo de forma remota a hacerlo de manera virtual, sin duda
entramos a un espacio en el que van a existir errores en la forma de tratar a este personal, errores en la forma de pagar o compensar a este personal, errores en la hora de establecer límites para la ejecución de los servicios de este personal, y eso sin duda se corrige mucho antes de comenzar a aplicar las obligaciones de esta norma. Se corrige a través de un correcto análisis de la actividad eficiente, que puede haber sido de la forma A antes de la pandemia y haberse convertido a la forma B. Bueno, habrá que establecer medidas para que la forma B sea acorde a ley. Esa es mi única recomendación.